tarde. eh, Tengo este tiempito libre y voy a hacer un video. Tengo tiempo que no lo hago. Y es importante porque esto te ayuda a recordar cosas que son de interés, que hemos dejado de estudiar, y que es bonito volver a recordar sus funciones, y así repasar, que es importante. En esta oportunidad vamos a repasar la anatomía y fisiología del hipotálamo muy por encimita. No vamos a profundizar tanto, pero es importante recordar sus funciones porque es un centro regulador de muchas funciones corporales, y de allí radica la importancia de conocer cómo fisiológicamente regula todo esto. Entonces vamos a estudiarlo de una vez. El hipotálamo está ubicado en una porción denominada diencéfalo. Es un conjunto de áreas y núcleos que tiene el control y mantenimiento de las constantes vitales del organismo. Es un área que responde en forma primaria a las emociones, ¿cierto? Pertenece también al sistema límbico. Está compuesto por diversos núcleos. Por ejemplo, tenemos el núcleo, pues por su ubicación, periventricular, el núcleo ventromedial, etc. Todos estos núcleos están localizados en el diencéfalo, y de estos núcleos salen diversas funciones que vamos a ver más adelante. El hipotálamo está en relación con el tallo cerebral, en este caso también con la hipófisis, con el tallo hipofisiario, el tallo cerebral, el tálamo y el centro del ventrículo, del tercer ventrículo. El tercer ventrículo, de hecho, es una cavidad que se localiza en el centro del cerebro. El cerebro tiene cavidades, y una de ellas es el tercer ventrículo. Bien, vamos a ver qué hace el hipotálamo. El hipotálamo regula el agua a través de la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética se ha visto que se genera en el núcleo paraventricular y supraóptico, y se ha visto que en sus neuronas, que son en esta área, mandan su sustancia directamente a la hipófisis posterior, donde se almacena y se va a estar liberando dependiendo de las necesidades del control del líquido. Bien, aquí podemos apreciar en esta ilustración la liberación de esta hormona, y acá en una foto donde se puede apreciar también la conducción aparente de esta sustancia hacia esta área del cuerpo. También el hipotálamo tiene que ver con el control de líquidos. Los líquidos son muy importantes. El hipotálamo libera a través de, habíamos dicho, de la parte posterior, en la neurohipófisis, a la hormona antidiurética. La hormona antidiurética actúa en la nefrona, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Allí evita que la cantidad de orina que se debe perder, ese 100%, se recupera el 80%, pero sobre todo ella va a actuar en ese 20% restante. Es decir, que a través de ese 20% restante, la hormona va a impedir que se excrete el agua, por decirlo de alguna manera. Esta hormona va a depender del estado climatológico. Por ejemplo, cuando hace frío, la hormona antidiurética disminuye su cantidad y la persona orina más. Cuando hace calor, la persona libera mayor cantidad de hormona antidiurética y la persona orina menos. Y de esta manera, pues podemos apreciar cómo se lleva a cabo este control, reabsorbiendo mucha cantidad de agua. Bien, otra acción que tiene es el control de la presión arterial a través de dos centros, un centro depresor y un centro presor. El centro presor aumenta la presión arterial, y el centro depresor hace que disminuya la frecuencia cardíaca y también la fuerza de contracción, y disminuye la presión arterial. Estos centros están localizados en el mesencéfalo o en el tallo cerebral, pero tienen mucha relación con el hipotálamo.
Por esa razón, cuando estamos emocionados, el hipotálamo descienden fibras del hipotálamo para que haya aumento de la frecuencia cardíaca, o bien cuando tenemos sueño, se recibe inervación para que la persona entre en sueño y entre en reposo. También otra influencia que tiene el hipotálamo es sobre las hormonas del estrés, que son el cortisol, que es secretado por la cápsula suprarrenal, en este caso la corteza, a través de una hormona que se libera desde el hipotálamo, una hormona que se libera del hipotálamo que estimula la hipófisis para que segregue la hormona adenocorticotrópica o ACTH, y a su vez libera cortisol. El cortisol aumenta la cantidad de sodio, influye en el mecanismo de la presión arterial también, y por otro lado libera adrenalina de la médula, y esta actúa junto con la adrenalina del sistema simpático, aumentando la frecuencia cardíaca. En fin, una serie de cambios fisiológicos que se llevan a cabo bajo el control del hipotálamo. Finalmente tenemos que ver el control de la temperatura. Tenemos un centro liberador de calor y un centro para mantener la temperatura, disipador de calor. El centro disipador de calor y el centro controlador de calor se localizan también en el hipotálamo. Allí tenemos el termostato para que nuestra temperatura se mantenga en 36 grados centígrados. Cuando hace calor, se va a liberar ese exceso de calor a través de la transpiración o la sudoración, y también a través de la piel, que va a hacer que los vasos sanguíneos se contraigan o se dilaten, y de esta manera se disipe el calor. Y cuando hace frío, se va a estimular sobre todo el ejercicio y la hormona tiroidea va a influir también. O sea, la hormona tiroidea influye para que se libere T3 y T4, que aumentan el metabolismo, aumentan la producción de calor, porque recordemos que estas hormonas aumentan el metabolismo basal. Finalmente tiene que ver también con el centro del apetito. En el cuerpo humano, cuando la persona es obesa, libera lectina, que los adipocitos liberan esta hormona del tejido graso, y esta actúa sobre el hipotálamo para controlar la saciedad. Se ha visto que lesiones del área ventromedial, en el caso del gato, generan un apetito voraz y un estado de ira crónico, y esto demuestra la influencia que tiene el hipotálamo en la saciedad y en el hambre. Y también en el caso del gato, una lesión en el supraóptico puede generar una severa emanciación, y el individuo ya no quiere comer y termina finalmente falleciendo. Esto es una lesión hipotética. Esto es una lesión hipotética de una lesión hipotalámica en un ser humano, donde se puede producir ese estado de emanciación que ya se comentó. Así que el hipotálamo tiene mucho que ver con la saciedad. También tiene que ver con el sueño. El sueño es importante para el organismo, ya que se repara, es un sistema de reparación y mantenimiento del cuerpo. Se libera alguna hormona, como es la somatotrófica o la hormona estimulante del crecimiento. Ella se encarga de llevar ese mantenimiento, pero ese sueño se va a lograr gracias al ritmo circadiano, que está controlado por el hipotálamo. El hipotálamo tiene relación con el sistema reticular ascendente, que son un conjunto de neuronas con un centro regulador, las cuales se conectan
las cuales se conectan y desconectan y permiten el estado de sueño, el estado de conciencia o de vigilia. Y todo esto controlado bajo la influencia del hipotálamo. Aquí vemos como el hipotálamo tiene una descarga ascendente hacia la corteza a diversas áreas del cerebro, como son, por ejemplo, el área de la occipital, de la visión, el área frontal, el área parietal, etcétera. Es decir, que si sea la razón por de los procesos oníricos, cuando soñamos algo con imágenes, sonidos, ideas, etcétera, que surgen de esta relación del hipotálamo con la corteza cerebral. Y además apreciamos este ciclo circadiano, el sueño y la vigilia, el despertar que se lleva a cabo en un sistema ya bien estudiado del electroencefalograma. También tiene mucho que ver el hipotálamo, con la rabia, con el coraje, con la ira. Este estado de rabia genera la lucha por su territorio, por su espacio. Se ha visto en animales de experimentación que la estimulación de esta región dorsomedial o la destrucción de esta región o del núcleo ventromedial produce rabia. Eso significa que también si hay alguna lesión orgánica o una lesión anatómica, se produzca también rabia en los seres humanos. Por ejemplo, en la amígdala se ha visto que cuando se lesiona esta área en los seres humanos se genera un estado de rabia y que puede llevar a que el individuo se vaya preso. Hablando de rabia, sobre todo en las reacciones de alerta, tiene que ver mucho el hipotálamo a través del sistema parasimpático y también del sistema simpático. De estos dos sistemas actúan de forma antagónica, pero siempre complementaria. Cada uno de los órganos están inervados por estas fibras, ¿no? Parasimpática y simpática. El simpático genera taquicardia y el parasimpático genera bradicardia. Es decir, que en estado de tensión que se requiere mayor frecuencia cardíaca, aumenta esta gracias al sistema nervioso simpático. Y cuando se requiere que estén en reposo, y disminuye la frecuencia cardíaca gracias al parasimpático. Y de esta manera, en forma antagónica, pero sobre todo en forma complementaria, mantiene la función de todos los órganos del cuerpo. Puse como ejemplo el sistema cardiovascular.